Soy licenciado Héctor Elizalde. Un gusto aquí verlos aquí reunidos. Veo mucha cara nueva, señal que no los he visto nunca en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Les voy a platicar a grandes rasgos las etapas procesales de principio a fin de un juicio laboral ordinario. Como lo dijo el licenciado José Antonio, ahorita el 1 de mayo fue aprobada una reforma de la Ley Federal del Trabajo, en los cuales vienen muchos cambios. Como les mencionó, vamos a hacer la dinámica compartida. Yo les voy a explicar lo que es de principio a fin el juicio laboral ordinario y sus etapas procesales, y de la reforma que hubo nos va a apoyar el licenciado Luis Carlos Barajas, que fue procurador de la Defensa del Trabajo. Ahora en diciembre salió, pero ahora sí que su carrera laboral ha estado en la Secretaría del Trabajo. Es una persona muy experimentada en el tema, ¿sí? Entonces les voy a dar como una introducción y ahorita si dentro de la explicación que les vaya dando tienen alguna duda, un caso en particular que me quieran mencionar, con gusto se los puedo resolver el problema. La introducción de derecho laboral, particularmente aquí en México, se encuentra dentro de un gran dilema, porque ha sido un tema muy abordado sobre autoridades, empresarios, sobre la naturaleza de las controversias que existen en los juicios. ¿Por qué? Ya sea juicios individuales o en materia colectiva, hablando de sindicatos, siempre ha sido un problema resolver temas de sindicatos con los empresarios, porque para los empresarios no han sido funcionales sus servicios de los sindicatos, sino al contrario, han sido muy presionados. Ahora sí que el sindicato hacía lo que quería con la empresa, y con las reformas ahora sí aprobadas el 1 de mayo va a haber muchos cambios y eso se va a erradicar, lo van a eliminar. Antes, poniendo el caso en específico de los sindicatos, había empresas que muchos empresarios ya no querían invertir aquí en México, porque al momento de que empezaban una obra y ponían el primer ladrillo, ya les estaban haciendo un emplazamiento a huelga dentro de la Junta de Conciliación y Arbitraje, siendo que ni siquiera ellos sabían que tenían que tener un reglamento o un contrato colectivo registrado ante la Junta como requisito legal. Y ahorita con la reforma ya tienen que justificar la necesidad de que los trabajadores quieren firmar con ese sindicato. Entonces sí les van a proteger más los derechos, pero siento que va a haber muchas controversias, porque su servidor soy asesor de varias empresas a nivel, ahora sí que de todos los rubros, pero cada giro, aunque la Ley Federal del Trabajo es la misma, todos tienen una necesidad muy distinta. Pero siempre ha habido dentro de las empresas que tienen ahora sí que una lista de empleados grande, ha habido siempre empleados muy conflictivos y ahora sí como líderes, de los que siento que va a haber controversia a la hora de una firma o de que quieran registrar un nuevo sindicato. Siento que van a tener ahí un problema. La naturaleza de los juicios, así como les comento, genera muchas críticas y ponen sobre la mesa un debate o la necesidad de reformar la Ley Federal del Trabajo. No había habido una reforma en la Ley Federal del Trabajo desde 1980 hasta el año 2012. Se hizo la primera reforma y ahora, 1 de mayo, lo que fue aprobado, ¿sí? Que eso lo veremos en la segunda parte. En el caso en concreto del procedimiento ordinario laboral, el objetivo es resaltar la importancia del procedimiento más utilizado como resoluciones de conflictos laborales. Es decir, yo les hago mucho hincapié sobre la importancia de ir reestructurando la forma, ya sea de llevar una empresa o a su vez de los trabajadores. Desgraciadamente, aunque la Ley del Trabajo
estipula ciertas cosas, en la práctica es totalmente lo contrario. No sé si ahorita ustedes lleven juicios en la Junta de Conciliación y Arbitraje o en la Federal, no me dejarán mentir que los procedimientos son muy tardados. Desgraciadamente tienes que acudir a otras instancias para efecto de recorrer tiempos y que puedas llevar ahora sí que un procedimiento rápido, como lo marca la ley, que debería ser rápido, expedito y con la economía procesal suficiente para que puedan determinar ahora sí que quién tiene la razón. En todos los juicios laborales, el derecho laboral viene muy simple en el cuestión de que todo es sobrecargas procesales, ¿sí? De lo que demanda el trabajador, nada más hay las dos cuestiones más usuales, que es hablar de un despido injustificado o demandar una reinstalación dentro de la fuente de trabajo donde prestaba sus servicios, que las dos tienen sus lagunas. De la reforma que se hizo en el 2012, antes como abogados particulares o abogados litigantes se usaba mucho el engordar o extender mucho los juicios laborales, porque si tú representabas a la parte trabajadora era para tu beneficio ese tiempo. Si duraba 5 años el juicio y la demandada perdía ese juicio, te lo pagaban todos los salarios caídos y era cuando se hacía atractivo un juicio laboral. A partir del 2012 cortan esa laguna, que siento que ayudó mucho, y ahorita en la actualidad nada más viene reducida a esa prestación de los salarios caídos a 12 meses y a partir de ahí es un interés muy bajo. Y con ello pues han tratado de cortar o hacer conscientes mucho en la conciliación, pero sigue habiendo abogados que la verdad pues no lo hacen en la práctica. O sea, es muy usual en la Junta de Conciliación y Arbitraje tratar de conciliarlos, decirles que la Ley Federal del Trabajo marca que por un despido injustificado tienen derecho a 90 días más prestaciones extralegales, siendo que ellos su forma o su método es decir, partan esa diferencia y decirles, mira, no has ganado, no has perdido, vas iniciando un procedimiento, ¿por qué no parten esos 90 días, que sean 45 días y partes proporcionales, hablando de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, y trataban de conciliarlos? Es muy raro que un abogado particular acepte esos arreglos. Las prestaciones que ellos tratan de cubrir son otras, o llevar el procedimiento a sus últimas consecuencias para efecto de que les vaya un poquito mejor, ¿sí? Las juntas de conciliación y arbitraje se han llenado muchas de juicios innecesarios. Para mi gusto, como abogado litigante en materia laboral, ahorita con la reforma, lo comentaba con el licenciado, lo quieren hacer ahorita esa reforma como si fuera ya más un procedimiento civil, y aunado mucho a la conciliación. Un ejemplo sencillo: ahorita tú presentas tu demanda como abogado trabajador, te lo derivan a una junta de conciliación y arbitraje, te dan una fecha, pero con la reforma ahorita como requisito indispensable tienen que acudir a una cita de los centros de conciliación que se van a crear para efecto de que te puedan admitir tu demanda. O sea, si tú presentas la demanda, te la van a prevenir y te van a decir, te falta que hagas agotar la cita del centro de conciliación para que puedas seguir con el procedimiento. Les voy a comentar, como le digo, la presentación de la demanda. ¿Alguno de aquí ha litigado ahorita derecho laboral? Como pregunta. ¿Usted sí? Sí, okay. En derecho laboral ahorita habla sobre términos. Si un trabajador
tiene alguna separación, ya sea voluntaria o algún conflicto que se derive de la empresa con el empleado, él tiene 60 días naturales para presentar su demanda y pueda ser admitida, ahora sí que no esté prescrita, para que le puedan dar un trámite dentro de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Bueno, ya una vez presentada, dependiendo a lo que se dedique la fuente de trabajo, es a la junta que lo derivan. Aquí en la ley de trabajo, dependiendo sea construcción, sea consultoría, sean escuelas, depende el giro, es a la junta que lo derivan. Y hay juntas que la verdad tienen excesivamente exceso de trabajo. Tú puedes presentar una demanda ahorita y tienen fechas en septiembre, si no es que octubre, entonces son 7, 4, 5, 6 meses donde tus clientes se pueden desesperar. Yo, ahora sí que a título personal, en el despacho, ya es muy raro que llevemos juicios de trabajadores. Ya casi todos los juicios que llevamos son de empresas, y cuando ahora sí que nos han pedido el favor de llevar algún juicio laboral de algún trabajador, pues han sido trabajadores de directores, gerentes regionales, que sea un poquito más atractivo para nosotros el llevarle un juicio al trabajador. La ley del trabajo habla del acompañamiento. Si tú demandas a una fuente de trabajo y haces una demanda en lo particular de alguna persona, tienes que acompañar el número de copias correspondientes para los demandados y le puedan correctar dado como cualquier demanda, ¿no? Como les comentaba, dentro de las fuentes de conciliación y arbitraje, dependiendo del giro de la fuente de trabajo, es a donde la derivan, y pues ahí es donde empieza su batalladera, ¿no? Yo siempre les digo, te peleas con los funcionarios, con tus clientes y con tu contraparte. Entonces, a veces tienes que tener un poquito de paciencia, o yo siempre les recomiendo, y ahora sí que ya es como de cajón, yo siempre les recomiendo que agoten el juicio del amparo. ¿Para qué? Si a mí me urge un juicio, pues a mí me interesan los asuntos de mis clientes. No me interesa si la junta tiene 10,000 expedientes delante del mío, a mí me interesa el mío. Y muchas veces los funcionarios tienen mucha molestia de decir, oiga licenciado, acaba de presentar su demanda hace 15 días o una semana y ya me está presentando amparo. Digo, sí, pero a mí no me interesa si tienes 10,000 expedientes delante, a mí me interesa el mío. Entonces yo siempre les recomiendo agotar esos recursos. Muchos abogados en la práctica no lo hacen, pero yo les digo, agoten ese recurso para efecto de que puedan ir avanzando en sus etapas procesales, porque al final de cuentas, si presentan su demanda y se tardan 6 meses en que les den una fecha para una audiencia de conciliación, demanda de excepciones, en 6 meses ya se bajaron los ánimos de las dos partes y es más difícil llegar a una conciliación. Entonces, yo siempre recomiendo que entre más rápido mejor, porque si no van a tener una solución entre las partes, pues que entren ahora sí que a la litis y puedan ahora sí que llevar todo el procedimiento laboral para efecto de que a ver quién obtiene un laudo, ya sea condenatorio o absolutorio. El auto de ratificación, siempre cuando una demanda es presentada ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, si la Junta determina de que tiene algún error o le carece alguna información, ya sea de los datos de los demandados o en los hechos generales de la demanda, la Junta de Conciliación y Arbitraje, muchos sí las leen, otros abocan a nada más por dar fechas, y se supone que debe de haber una prevención que les dan un término para efecto de que puedan cumplir con esa prevención y seguir con el procedimiento. La ley del trabajo habla de términos y plazos que en la realidad o en la práctica no se pueden llevar por el exceso de trabajo que hay, y eso pasa en todos los estados de la República.
su servidor, he litigado en varios estados de la República, y aunque hablamos de una misma ley del trabajo, todos tienen sus modismos diferentes, o son muy localistas, o dicen, no, es que aquí así se usa. Son criterios, como dice el sensei. Entonces, a veces tienes que batallar mucho con los funcionarios, porque son muy cuadrados o muy cerrados. Entonces, es una de las partes. Estos términos son los que vienen en la Ley Federal del Trabajo, que dice que cuando presentas tu demanda, te señalarán fecha y hora para la audiencia dentro de los 15 días siguientes, cosa que nunca pasa, ¿no? Ya una vez radicada la demanda, se lo turnan a un actuario para efecto de que pueda emplazar dentro de los días antes de la fecha que les entregaron, para efecto de que pueda contestar la demanda. Ojo, desde aquí empiezan los vicios y los errores. Si tú representas empresas, lo primero que te tienes que fijar cuando te turnan una demanda es qué día emplazaron a tus clientes. Y se los voy a comentar como estrategias, ahora sí que en el litigio. Cuando por algún cliente no te puede entregar la documentación previo, te falta información, te falta recabar datos, no puedes completar tu contestación de demanda al 100%, de aquí determina. En las notificaciones se supone que son personales por estrado o por boletín. Cuando inicia el procedimiento laboral ordinario, tienen que emplazar los demandados, como lo vieron, 10 días antes de la fecha de audiencia. Si eso no pasa, o los términos no cumplen esos 10 días, es motivo de nulidad, o sea, lo pueden tumbar. O previo a que ustedes den una contestación de demanda, pueden presentar un incidente de nulidad para ese efecto, de decirle a la Junta, oye, las notificaciones que le están haciendo a los demandados no cumplen con los requisitos legales, vuelven a emplazar y ganan tiempo, ¿sí? Ejemplos de autos de erradicación. De los emplazamientos a juicio, aquí les voy ahora sí que empezar a decirles las etapas procesales de un juicio laboral ordinario, y al final les voy a poner el ejemplo, que es lo más usual, de un despido injustificado, y ponerles el otro ejemplo para que lo tengan como tips. Cuando tengan un asunto laboral, sepan qué decisión tomar, si es mejor demandar un despido injustificado o demandar una reinstalación, ¿sí? De los emplazamientos, pues como les digo, tienen que ser 10 días antes de la fecha de la audiencia, para que tenga una validez óptima y puedan darle continuidad al juicio. El auto de erradicación, como les comento, dependiendo a lo que se dedique la empresa, es a la Junta que lo derivan, y a su vez te dan un número de expediente, hacen el auto de erradicación, y bueno, las resoluciones de la Junta se declara incompetente. ¿Esto qué puede pasar? Cuando tú presentas una demanda, supongamos en la Junta local, y por algo no te percataste que el giro de la empresa era competente en la Junta Federal y no la local, ellos se declaran incompetentes y mandan, ahora sí que el expediente lo turnan a la Junta Federal, para efecto de decir, yo soy incompetente, que se haga cargo otra Junta. Entonces sí les recomiendo de que vean, ahora sí que a lo que se dedica la empresa, vean si es competencia local o federal, para que no pierdan tiempo en esto, porque en que les manden de una Junta local a una federal pueden pasar hasta 8 o 9 meses. Sí. Entonces, resoluciones que ordenen la reanudación del procedimiento. Esto pasa cuando hay una prevención en el auto de abocamiento. Mientras no cumplas con ese requisito, no te señalan otra fecha para la continuación. Autos que citen al absolvente. Esto habla de que ya cuando entras en la litis y en el desahogo de las pruebas,
tienen que llamar ahora sí que de las pruebas que fueron admitidas, los absolventes a las pruebas confesionales, pero tienen que ser, unas son mediante actuario y otras son por medio de los apoderados legales. Dentro de las resoluciones que pueden sacar en los autos de erradicación o dentro de los autos que pueden hacer en la Junta de Conciliación y Arbitraje, habla de que pueden comparecer terceros extraños a juicio, es decir, cuando hacen una demanda laboral y muchos tienen ¿cómo les puedo decir? Pues la maña, o lo hacen ya de cajón, demandar. La ley del trabajo habla de que el trabajador no tiene obligación, quién es el patrón. Entonces, muchos demandas en quien resulte ser propietario o representante legal, ya sea de una fuente de trabajo o de un negocio en específico, pero si no son o no pueden acreditar que ellos son los demandados, en la comparecencia que ellos hagan lo pueden hacer como terceros extraños, diciendo yo no tengo nada que ver en el juicio, pero comparezco en mi carácter de tercero interesado. No porque él tenga una responsabilidad, ahora sí que obrero patronal, pero defiende sus derechos para efecto de que lo puedan condenar por no acudir a la audiencia. Esta es una etapa que están agotando mucho, ya tienen mucho tiempo. La conciliación es muy raro, como les digo, que haya arreglos dentro de los puntos de conciliación y arbitraje. ¿Esto por qué lo hacen? Esto lo están haciendo porque la Junta se llena de juicios innecesarios o de muy poca cuantía. En esencia, los famosos coyotes que están afuera de las juntas, que ofrecen sus servicios y les lavan el coco diciéndole venga, nuevo rico, vamos a hacerlo rico y millonario porque vamos a demandar a tal empresa y lo vamos a hacer millonario, siendo que con 2, 3 mil, 4 mil pesos se arregla. Entonces, esto para mí, en esos casos, sí pues es bueno porque se quitan mucho trabajo y reducen ahora sí que su contingencia procesal y no les quita tanto tiempo. ¿Por qué? Porque pues desgraciadamente, y ustedes creo que lo saben, faltan muchos funcionarios públicos, no hay presupuesto y a veces un funcionario público tiene que hacerla de todo. Y todos los funcionarios, aunque tengan un horario de trabajo, siempre se llevan chamba a su casa y andan vueltos locos para sacar los términos. Hablando de la celebración de convenios, si ustedes, ya que está radicada su demanda, y en esta etapa de conciliación logran llegar a una cantidad líquida, celebran un convenio, pueden hacerlo en ese momento o pueden poner una fecha posterior. Yo siempre les recomendaría que en caso de que sean patrocinadores de trabajadores, siempre pongan una cláusula penal. ¿Por qué? Porque aunque ese convenio que ustedes hagan está puede estar sujeto a la ratificación del trabajador, el trabajador puede decir no y pueden continuar con el procedimiento. Si el trabajador ratifica ese convenio, ya no se puede echar para atrás. Lo que quede establecido ya es cantidad líquida, pero eso es para el caso de las empresas que no cumplan con ese convenio. Esa penalidad, en caso de que no se los cubrieran, empieza a generar un interés y como ese convenio se eleva como si fuera a categoría de laudo o sentencia en otras materias, ya pudieran ustedes ahora sí que esperarse hasta que no les paguen la cantidad líquida y la pena. Aquí las partes actoras, después de la etapa de conciliación, en caso de que no se llegue a ningún arreglo, se abre la etapa de demanda de excepciones, donde la parte actora puede modificar, aclarar o ampliar su demanda.
Perdón, ahora voy a jugar al abogado del diablo, aprovechando que estoy de este lado. Respecto de la conciliación, yo he venido sosteniendo, y yo creo que es punto de debate, el tema, primero, con la ley actual, el tema de la aplicación de los métodos alternos. ¿Por qué? A mí me preocupa mucho el tema con la reforma que viene el Centro de Conciliación, porque para empezar en el Estado no se ha determinado si va a ser un OPD o qué figura jurídica va a tener. Eso por un lado. Pero en el símil de lo que tenemos ahorita con el Instituto de Justicia Alternativa, el punto de debate para mí es que si yo celebro un convenio, ¿sí?, ante un centro, y yo incumplo, yo soy de la idea que por más que tengan un área de certificaciones en el IJA y por más que tengan a los más expertos, bajo un tema constitucional, quien realmente aplica o ejecuta ese convenio tendría que ser la Junta, porque es el que tiene la facultad delegada para declarar el derecho en materia laboral, el símil de jurisdicción en materia civil, mercantil, etc. Mi punto de inflexión, mi punto de debate es que tú como órgano administrativo, por más funciones que tengas, no me puedes obligar a mi órgano jurisdiccional a que ejecute, ¿sí?, un convenio que tú calificaste, porque el que tiene la facultad de declarar el derecho soy yo y no tú. Sí, nada más que, bueno, para mi punto de vista, como es a consentimiento de partes, lo hacen ahora sí que por puerta separada o aunado al derecho civil. Es un consentimiento entre las partes y ustedes se supone que están conscientes y... Sí, nada más que el consentimiento también tiene vicios. No, sí. Ojo, aunque sea, incluso en documentales como escrituras públicas, el consentimiento tiene vicios y tiene puntos de inflexión. A lo que voy yo es, vamos a suponer que efectivamente el convenio está bien celebrado, que efectivamente las prestaciones son las adecuadas, que efectivamente yo incumplí y no se paga. Pero tú como órgano administrativo no me puedes obligar a mí, juez, a que ejecute. Pongo un ejemplo claro en otra materia, en administrativa. El secretario síndico de un ayuntamiento, ¿sí?, el secretario general, tiene facultades para aplicar un PAE. ¿Sí? Caso concreto Tlajumulco, que los que no pagan agua les ejecutan un PAE, ¿sí?, y vamos a rematar, y llegan con el juez y le dicen, remátalo. ¿No? No sé. Tú eres un órgano administrativo, tú tienes facultades para. A lo que voy es que efectivamente, si bien es cierto tenemos un IJA, si bien es cierto que viene la reforma con ese centro de conciliación, ¿sí?, yo creo que si no lo dotan de una facultad técnico-jurisdiccional, sí, mira, es que es como dice usted, le vamos a buscar hay vicios y ahí para mí estuvieran violando garantías, ¿sí? Entonces, en un amparo, a lo mejor, aunque haya celebrado su convenio, lo puedes tumbar. Sí, claro. Sí, por los vicios. Aquí, para mi punto de vista, digo, ahora sí que yo siempre trato de concientizar a mis clientes, hablando ahora sí que de empresarios. Es muy difícil hacerle entender a una persona que pague. ¿Por qué? Porque ahora sí que los juicios ordinarios en materia laboral se derivan de un problema entre partes, de una relación obrero-patronal, y hay veces que los trabajadores ni siquiera tuvieron ese despido del que se duele. Entonces, para mí, como abogado particular, es muy difícil hacerle ver al empresario que se tiene que arreglar de algo que no pasó. Ahora yo les paso el tip. Hay una figura muy rara que es enriquecimiento legítimo en materia civil. Rarísima. Digo, yo en 20 años de carrera me ha tocado ver uno. Pues acá, mira, acá en materia laboral, y créeme que he visto juicios millonarios, y no hacen nada. No hacen nada. Y hablando también de juicios, ahora sí que sobre OPDs o ayuntamientos públicos. Cuando siempre hay cambios de administración,
se les vienen los mares de demandas. Y la verdad, pudieran prever eso, de decir, a ver, ya se nos va a terminar el tiempo, hay que prever que se nos va a venir un mar de demandas. Para mi gusto, yo sí le sugeriría o propondría cambios a efectos de estar actualizando al personal para efecto de que no tuvieran tantos juicios. Te lo digo, sea OPD o sean ayuntamientos, casi todos los juicios los pierden. Hablamos que la ley del trabajo habla de cargas procesales, es decir, si un trabajador demanda un despido injustificado, ya sea la empresa, OPD, ayuntamientos, como demandado nada más hay 3 excepciones para mi gusto. ¿Cuáles son? Lo más usual es que te demanden un despido injustificado. Entonces, tú como demandado tienes 3 excepciones. La primera, tienes que comprobarle a la Junta de Conciliación de Arbitraje de que el despido no existió. ¿Sí? La carga dinámica de la prueba. La carga dinámica. Pero hablamos de que si no tienen un documento idóneo, que es como la renuncia o un finiquito, para demostrar que no existió el despido y decirle, me renunció y me firmó, se quedan atados de manos o se les van cortando las opciones. Es decir, la única que les queda es tratar de revertir la carga de la prueba y decirle a la Junta, ¿sabes qué? Que sea reinstalada la parte actora para efecto de revertir la carga de la prueba, no porque yo como empresario te quiero otra vez en mi empresa, nada más para actuar o simular la buena fe que tengo yo, no las ganas que tenga de regresarle, pero decirle, si el trabajador no acredita su despido, me van a absolver a mí. Pero luego viene que te reinstalan y simulan un nuevo despido. Qué bueno que tocaste ese punto. Para mí, es como la última opción, ¿sí? De decirle a mi cliente, mira, puedo revertir yo la carga de la prueba, pero para mí es algo absurdo. Se va a hacer un hoyo, tapo uno y destapo otro, tapo uno y destapo otro, y a fin de cuentas el único que va a ganar en el juicio pues es su servidor, ¿verdad? Porque yo, qué bueno que lo demanden 10 veces, porque 10 veces le voy a cobrar, aunque hablemos de lo mismo y se derive de lo mismo. Entonces, no es lo mismo negociar en nivel, o sea, estar ahora sí que en partes iguales, aunque tengas una desventaja. Entonces yo siempre les digo, mira, tienes que poner un precedente como empresa de decir, a veces es contraproducente el que tú llegues a un arreglo. ¿Por qué? Porque hay abogados o hay empleados, me ha tocado ver empleados que se dedican a eso, a demandar y demandar y demandar y demandar y demandar. De un trabajador en particular, de 3 empresas diferentes que yo asesoro, me tocó que demandara. Y en la cuarta dije, ahora sí que con todo el respeto que me hacen, dije, a ver, venga mi cabrón, usted vuelve a hacer eso y lo va a presentar una denuncia penal. Le dije, porque así como dices, usted ya lo haces por sacar dinero, no es porque te duelas de un derecho, no, están abusando de un conocimiento para efecto de lucrar. Entonces, es muy usual, pero sí pasa, y hay gente que se dedica a eso. Vividores en todas las materias. Exactamente. Bueno, licenciado, perdón que le interrumpa. Dígame. Regresando al tema del convenio, yo les recomiendo, mira, te voy a recomendar tips. Cuando hagas un convenio, que no lo firme tu cliente, que no lo firme el trabajador. ¿Por qué? Tú como abogado del trabajador sí pone una penalidad, pero que no lo ratifique tu cliente. ¿Por qué? Porque vas a tener la pauta de que si en dado caso no te pagan, puedes continuar con el procedimiento. Y a lo mejor obtienes más llevando un juicio que te enfoques nada más a la cantidad que conveniaron, aunque haya la penalidad. Entonces ahí tomas tú la decisión. Si el trabajador lo ratifica, ya no puedes cambiarlo. Ya tendrías que solicitar la ejecución de ese convenio
más las penas o la penalidad que se le ponga por cada día transcurrido. Yo siempre les recomiendo, pónganle por lo menos 2 días del salario que ganan o una cantidad. La ley del trabajo habla que los convenios son a consentimiento de parte, y yo le puedo poner, ¿sabes qué? Te voy a poner una penalidad de 1,000 pesos diarios. Oiga, Lick, que no ganaba eso, no me importa, me vas a cumplir. Entonces son candaditos que le vas poniendo a la empresa para que te cumpla con el convenio. Pero yo siempre les recomiendo que no firmen trabajador, para que tengas la opción de seguir el juicio, porque como les digo, si lo firma el trabajador del convenio, no lo pueden ya modificar. Entonces tú como abogado o apoderado del trabajador tienes esa facultad de conveniar, pero no lo sujetas a que no pueda haber un cambio, ¿sí? Y pues del lado de las empresas, pues no les queda otra más que pagar, ¿no? Y es dígame. Pero ahorita que usted comentaba sobre el tema de la instalación, yo lo conozco en la práctica, es una duda genuina. Si tú vas como trabajador, dices que tienes que justificado, tú como patrón dices no te despedí, aquí está tu empresa esperándote a la misma hora. O sea, ¿qué pasa después? En la práctica... en la práctica te voy a decir lo que pasa. Hacen ahora sí que van a hacer la reinstalación, y en cuanto se va el secretario o el actuario o el abogado, tú como abogado del trabajador le vas a decir, vamos a estar en la fuente de trabajo, te van a reinstalar, pero en cuanto se vaya el secretario, te sales. Y vas a presentar otra demanda diciendo, vas a tener que poner el antecedente del otro juicio y diciéndole a la Junta, te mandé bla 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 bla, y el tal día, tales horas, en cuanto se fue el secretario, me vuelven a decir, ¿sabes qué? Agarra tus cosas y te me vas. Eso pasa en la práctica, pero, ojo, como empresa, el reinstalar a alguien es como lo reinstalas, o te beneficia o te perjudica. ¿Por qué? Porque, como les digo, es cargas procesales, pero como empresa tienes la obligación de acreditar de que ese ofrecimiento es de buena fe. ¿Cómo? Tienes que respetar. Si el trabajador te demanda un salario, por ejemplo, 20,000 pesos mensuales y no los ganaba, y tú tienes cómo demostrar realmente lo que él percibía, tú en el ofrecimiento le puedes bajar o decirle, no, te reinstalo con este salario, y si lo acreditas, sí te lo toman de buena fe. Cuando no tienes cómo demostrar el salario y tú se lo bajas, le estás cambiando las condiciones de trabajo. Ojo, desde ahí te lo van a tomar de mala fe. Otra cosa muy usual, y aquí tomando el licenciado que es experto en la materia penal, muchas empresas lo hacían o lo siguen haciendo malamente, como para amedrentar a los trabajadores, presentarle una denuncia penal. Lo que no saben es de que cuando presentan esa denuncia penal y empieza un juicio laboral, ya si el trabajador tiene cómo acreditar que fue denunciado por la empresa, desde ese momento se lo toman de mala fe y tiene la empresa todas las de perder. Entonces, su servidor, una de las materias que también manejamos en la oficina es el derecho penal. Entonces, es mejor empaparse de todas las cosas, porque tú como abogado, el buen abogado es el que le da una solución al cliente. Al cliente no le puedes hablar de derechos, de términos, porque no le interesa. A él lo que le interesa es su resultado. Pero yo siempre les he comentado que uno como abogado es como el doctor. Si no me dices bien dónde te duele, a lo mejor lo que yo te recete te va a perjudicar y no te va a obtener algún beneficio. Entonces, si tú tienes cómo revertir esa carga de la prueba, hazlo valer, pero cuidando los puntos. Y hay criterios jurisprudenciales donde hablan desde las cargas procesales, de que si tú como empresa le ofreces el trabajo con una cuantía menor y no la acreditas, va en tu perjuicio, se toma de mala fe. Entonces, eso es lo que pasa. Y en la práctica es de que te llenas de juicios. Te llenas de juicios y va a llegar un momento que van a tener que conveniar y se van a desistir de todos.
Yo como empresa, si ya tienen una reinstalación varias veces, ya tengo 3 juicios, trato de decirle, los empresarios les duele el dinero, es lo que les duele. Entonces, yo lo que siempre he tratado es de llegar a una solución práctica, no por cobrarles, ¿sí? Explicarles que a fin de cuentas yo les voy a erradicar un problema de raíz, no me voy a llenar de baches y como les comentaba el ejemplo de tapar un hoyo y se abra otro, tapar un hoyo y ahí me la voy a llevar. El único que gana soy yo, pero a mí no me interesa realmente eso, me interesa darle una solución a mi cliente. ¿Por qué? Porque es lo que te va a dar el prestigio ante los clientes, porque es como te van a recomendar. ¿Sabes qué? El abogado me resolvió mis problemas. ¿Cómo? Como sea. Yo siempre les digo, traten de agotar las instancias. Entonces, yo siempre les digo, y creo que si ustedes ahorita ya empiezan a litigar la materia laboral, no me van a dejar mentir, yo lo que hago en la práctica es, hago firmar a mi cliente lo que él me autoriza como excepción, ¿sí? Le doy la explicación, pero hay clientes que se encaprichan. Yo les digo, un capricho cuesta, ¿sí? ¿Qué va a pasar el día de mañana si tú pierdes un juicio? Tú como abogado de la empresa, el tonto fuiste tú, y el que le van a echar la culpa es a ti. Entonces, tú, con tu constancia, le dices, no, mira, tú me autorizaste, yo te dije las consecuencias que puedas tener, te encaprichas, los caprichos cuestan y pagan. Entonces, sí hay que cuidar, ahora sí que las responsabilidades que agarras, llevar juicios de empresarios es adquirir una responsabilidad, y lo que no ven ahora sí que a fondo un cliente es que no le estás cobrando por lo que sabes, sino que aparte de cobrarle por un conocimiento, le estás cobrando el tiempo que te va a quitar su juicio, ¿sí? Y aparte la responsabilidad que adquieres. Entonces yo siempre trato de ser un poco flexible, que si yo tengo los modos de cómo seguir un juicio hasta el final, prefiero llevarlo y tener un laudo absolutorio donde le puedo decir a mi cliente, mira, aquí está, ahora sí, enséñaselos a todos, porque pones un precedente, ¿sí? A veces puedes quitarte un juicio con poco dinero, pero es mejor poner un precedente, porque los trabajadores son muy chismosos, muy chismosos. Un ejemplo, te pueden pedir un arreglo de 15,000 pesos, es barato, y te lo puedes quitar, pero ¿qué tal que tú tenías una renuncia firmada de ese trabajador? Yo la verdad prefiero pagar una pericial que va a ser la prueba con la que yo voy a ganar el juicio, porque voy a ahora sí que a comprobar que viene del puño y letra del empleado. Acredito mi excepción. Entonces yo prefiero pagarle un perito particular donde voy a comprobar mi excepción y voy a obtener un laudo absolutorio donde le voy a decir a mi cliente, mira, aquí está el precedente, no llegamos a ningún arreglo, a lo mejor gastó, pero ya tuviste un precedente y te empiezas a quitar. ¿Por qué? Caso contrario, y ha pasado, tú le das esos 15,000 pesos al trabajador. ¿Qué va a pasar con un trabajador que tenía 2 meses en la empresa? Ay, pues demanda, mira, al otro le dieron tanto y tenía bien poquito. Eso es lo que hace. Bueno, entrando aquí dentro del procedimiento, los incidentes. Estos son los incidentes pues más usuales, ¿no? De nulidad, hablando de los términos de las notificaciones. Si la notificación no cumple con los requisitos, son nulas y pues empieza el procedimiento otra vez. Incidentes de competencia. Estos son muy usuales cuando hay un juicio ordinario en la Junta Local y el abogado del trabajador demanda al Seguro Social. El demandar al Seguro Social, en esencia nada más, es como hacerle una presión a la empresa
porque a fin de cuentas no obtienen absolutamente nada. Yo les digo a los abogados, le digo, Lick, ¿para qué te desgastas con el Seguro Social? Si aunque el Seguro Social le ponga una multa a mi cliente, no va a llegar el Seguro Social y te va a decir, mira, toma, le quitamos tanto. Entonces es una forma nada más como de darla. Entonces, cuando hay juicios en la Junta Local, lo que hace el Seguro Social es presentar incidentes de competencia diciéndole que su competencia es federal y no local. Incidentes de personalidad. Esto se los hago como comentario o como tip. Cuando ustedes representen a un trabajador, ustedes pueden ganar un juicio desde aquí. ¿Por qué? Hay en todas las juntas de conciliación de arbitraje es raro que examinen un instrumento público, hablando de un acta constitutiva. Si tú, como abogado del trabajador, ves que no cuenta, supongamos, presentan sus documentos, presentan su acta constitutiva y presentan anexado una carta poder de una persona que supuestamente es el representante legal de la empresa. Ojo, puede ser representante legal de la empresa, pero tiene que tener una cláusula de delegar poderes a terceros. Si no viene esa cláusula, no puede firmar. Puede firmar y sigue siendo representante legal de la empresa, pero no puede darte un poder a ti como abogado. Entonces, si ustedes plantean esta incidencia, son procedentes, ¿y qué es lo que pasa? Que se declara la rebeldía a la parte demandada y pues, en traducción y en palabras normales es que a todo dijo que sí y ustedes ganan el juicio. Entonces, yo sí les recomiendo, sobre todo cuando vean un poder de la Ciudad de México, son bien flojos para transcribir. No vienen, casi nunca viene esta parte de la personalidad de que tengan la facultad de delegar. Muchos alegan de decir, es que es representante legal. Sí, yo no te estoy diciendo que no. Sí es representante legal, pero no cuenta con facultades para delegar a terceros. Y por lo tanto, tú no puedes comparecer aquí. ¿Sí? De acumulación. Ahora sí que yéndome al tema de lo que me preguntó el licenciado, estos incidentes de acumulación puedes promoverlos cuando pasa lo que estábamos platicando ahorita de las reinstalaciones, de que cuando ya hay varios juicios y determinan, ahora sí que vienen del mismo origen de la relación, puedes presentar esta incidencia para que se lleven todos en uno y no tengas 4 juicios en la misma junta en diferentes mesas, que todos van caminando de diferente manera. ¿Sí? Este es otro incidente de las escuchas. Hay muchos abogados que no los conocen. ¿Han escuchado estos incidentes? Bueno, como pregunta, ¿para ti qué es un incidente innominado? ¿O qué es lo que promueves en un incidente innominado? Que no se contemplan tácitamente en la ley. Okay. Ejemplo. Hay abogados que no los plantean, como dices, no vienen en la ley, pero los puedes hacer. Ejemplo. La Ley Federal del Trabajo habla de que una audiencia o una actuación dentro del juicio se supone que debe de estar la junta integrada, hablando de presidentes, secretario, representante obrero y patronal. Nunca están. Nunca están. Entonces, si por algo, les voy a poner un ejemplo bien sencillo, y es una forma de salvarse la vida ustedes mismos si tienen algún error o por algo se les va una audiencia. Supongamos que van a la demanda van a la audiencia de demanda de excepción, ratifican su escrito inicial de demanda o contestan la demanda, sea por lado que vengan, y en la próxima audiencia de ofrecimiento de pruebas no van. Este incidente les puede dar el derecho de dejar nula esa actuación y que regrese. ¿Cómo? Presentando un incidente de carencia de firmas. De carencia de firmas, ya sea de los representantes
que nunca vienen, o del secretario. A veces nada más viene la firma de los comparecientes, ya sea la parte actora o la parte demandada, pero no vienen las demás firmas. Entonces yo les recomiendo, hasta con una fotografía, o soliciten mediante promoción copia certificada, y que en donde obviamente no vienen las firmas, le pongan cita, o que hagan una certificación de que no vienen. Con eso ustedes van a tener ahora sí que la ventaja de dejar nula esa actuación y que vuelvan. ¿Pongan cita o qué? Sí. Haz de cuenta, o solicitar una certificación de que el secretario certifique que carece de esas firmas. Pero yo siempre les digo, tomen una foto, y dentro de las pruebas del incidente la ofrecen, pero también soliciten una copia certificada de esa actuación. ¿Por qué? Porque ustedes de lo que se van a doler es de que esa actuación, exactamente, de que esa actuación es nula de todo derecho. ¿Por qué? Te van a decir, oiga, pero usted compareció a la otra y usted estaba enterado, sí, pero tu actuación es nula. ¿Por qué? Porque no estaban los representantes y la junta no estaba integrada. Entonces es una arma que ustedes pueden regresar o dejar nula esa actuación y puedan acudir para ofrecer pruebas. Entonces esa es una recomendación que les doy. Digo, lo mejor es que vayan, ¿verdad? Pero puede pasar, digo, la verdad, ahorita que estamos ahora sí que tan técnicos o con la barbancia de la tecnología, yo soy todavía de los abogados que prefiero una agenda por escrito que me lo pongan en el celular, porque ya me pasó una vez que todo lo llevamos en una iPad y estaban conectados, o sea, todo lo que subían se actualizaba en la red, pero el día que se nos borró, batallamos porque tenemos que sacar expediente por expediente para ver las fechas. Y me ha pasado de que a veces llevando la otra agenda me la han anotado mal, me la han puesto un día después. Entonces yo ya no puedo decir no puedo presentar una nulidad porque yo comparecí. La única cosa que te puede salvar es presentar un innominado diciendo que la junta no está integrada, y por esa razón es motivo suficiente para que dejen nula esa actuación y puedan continuar con el procedimiento. ¿Y la puesta de cita no puede ser determinada como una alteración? No, porque esto, o sea, o con la simple certificación, con la simple certificación es más que suficiente. Le voy a decir qué es lo que pasa en la práctica. Todas las actuaciones no vienen en la firma de los representantes ni del secretario, se las dejan en el altero para que lleguen y nada más firmen. ¿Qué va a pasar si dentro de lo que ustedes hacen esto o dentro de lo que promueven la incidencia fueron los representantes y firman? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Y a lo mejor cuando te señalen la audiencia, ahora es incidental, hablando de los innominados, ya va a tener las firmas. Pero, como tú ya solicitaste tu certificación, tienes un documento, como acreditar que carecía en ese momento de las firmas. Si la Junta se los declara, ahora sí que improcedente ese incidente, con un amparo, pero se lo regresan así. No, con una denuncia. Pues también. No, la pregunta es porque, por ejemplo, yo como secretario de un juzgado civil, yo sí llegué a dar vista al Ministerio Público porque tú me le pongas cinta al expediente. Tú no le puedes poner cinta al expediente. Pues acá sí se los ponen a veces. El 62 del procedimiento te dicen, la tienes que pedir por escrito, bla, bla, bla. Yo te facilito la copia. O sea, yo como, no sé en la Junta si se expone, es yo en no, civil no me expongo. es a criterio del funcionario. Ya vale. Es a Es que criterio del funcionario. todas las juntas y todas Esa criterio. Hay un juzgado civil que le pone así. Es más fácil. Todo ese criterio. Es más fácil que le den una copia certificada, que van a renegar para dársela, como no tienen una idea. Pues ahora de moda con los celulares y toman la foto ya. Mejor la Cuenta foto. te digo que ya Ahorita, tienes la foto. dentro de los Previo a que de lo que puedes ofrecer en materia laboral son los medios electrónicos. Más adelante les voy a comentar un tema en específico de cómo hemos ganado un juicio por medios electrónicos.
¿Por qué? Porque ya pueden dar un despido hasta por WhatsApp. No, sí. Lo que muchos no saben es que eso ya lo puedes ofrecer como prueba, y mientras hagas el entornamiento, la vinculación, y con una prueba pericial cibernética, muchos no lo saben ofrecer, con eso tienes para darle, mira, decirle, mira, aquí está, te lo voy a ganar tú, que mejor paga. Y eso como empresa es muy caro, y aquí no hay peritos que lleven esa materia, los tienes que traer de México. Entonces son tips que a la larga vas agarrando el colmillo y los vas haciendo. Bueno, aquí ya nos adelantamos un poquito, pero te voy a dar así como rápido. Como decíamos, cuando eres abogado del trabajador, puedes hacer una ampliación o mandar, ahora sí que llamar a juicio a nuevas personas. ¿Qué es lo que hacen? Muchos abogados, cuando están compareciendo la parte demandada, solicitan los documentos para verlo, como para ver si el instrumento cumple los requisitos, o el acta constitutiva, si viene la persona que firme el documento. Pero muchas veces los abogados lo agarran no para ver la personalidad, sino para ver los nombres de los accionistas y mandarlos llamar a juicio. O sea, ampliar la demanda, y ahora sí que implicándole hechos propios a las personas. Y cuando son empresas muy grandes, ese es un tip, de que si ustedes pueden llamar al director o al que los despidió, lo van a llevar, pero manda a llamar a los accionistas y achácales hechos propios, no te los llevan. Entonces son formas de presionar a la empresa para que se arregle. Bueno, hablábamos de los terceros interesados. Esto es cuando no son demandados en el juicio, pero son responsables de una fuente de trabajo, pueden comparecer como terceros interesados. Aquí, bueno, de la persona física o moral, pueden ser de las dos, ya sea, casi siempre es por inmuebles, como persona física, o como persona moral. Puede pasar de que demandaron por algo, pasaron muchos meses, no emplazaron a esa fuente de trabajo, y cuando llega el actuario la deja, la demanda, pero ni es demanda tuya, ni es tu giro, ni nada, pero puedes comparecer como tercero interesado, como persona moral, diciéndole, oye, yo tengo tanto tiempo aquí, no es ni la actividad, ni conozco a nadie, y te dan ahora sí que el derecho de comparecer a juicio como tercero interesado. Aquí, bueno, del ofrecimiento de admisión de pruebas. Ahorita, en la práctica, todas las probanzas que son ofertadas por ambas partes, la Junta, cuando son audiencias o vienen casos en específico de que ambas partes presentan muchos documentos, mejor tratan de reservarse y después ver la admisión o no, o señalar fechas de las juntas, para el desahogo de pruebas, porque a veces es muy delicado que en ese momento hagan admisión de los documentos. Entonces se dan un tiempo para ahora sí que examinarlos, y los sacan en una interlocutoria donde ahora sí dicen, te admito tal probanza, o estas probanzas no te las admito porque no cumple con los requisitos de ley, o en su caso los perfeccionamientos. Y si en dicha admisión no señala fechas, o sea, solamente se manifiesta respecto, pero ¿No te señalan fechas? No señala fechas. Pues puedes presentar una promoción solicitándola, o a su vez, digo que yo lo haría, mejor presento un amparo para que el juez de distrito me lo ponga a trabajar y me ponga las fechas de ya. Sí, porque sí me tocó en una que incluso hasta me dijo, no, ¿para qué te pongo fechas y a lo mejor te arreglas? Y yo, ¿tú qué sabes? Pero sí, es muy raro ahorita que se arregle. Así como diario dicen, oiga, se va a arreglar, y pues yo ya les hago el chascarrillo. Bueno, si no le gusta este traje, pues para el otro me traigo otro color y le guste, ¿no? Para venirme bien arreglado. Es bien difícil a veces arreglarse cuando las partes no tienen la voluntad, y ahora sí que o no tienen el recurso. Exacto.
A veces eso determina mucho el recurso. O, como les comentaba, un cliente caprichado no quiere pagar. Hay veces, digo que está mal, usted que ha sido funcionario público, licenciado, me ha tocado clientes que son tan necios y tan cerrados que si tú les dices, oye, te va a costar 20,000 pesos dárselo al trabajador para que se desista de la mano, no quieren dárselos. Pero si yo manejo su mente y le digo, mira, se los voy a dar al funcionario, me lo sueltan pero riéndose. Venga. ¿Yo qué es lo que hago? Yo me evito un juicio menos, o sea, me evito ir a la Junta de Consideración Arbitraje. ¿Y qué mal funciona? Pues no, sí, no, ¿Qué más? no tanto los funcionarios, sino tienen el error de decirle, ¿sabe qué? Se lo vamos a dar al abogado. Ya con eso sintieron que ellos ganaron. Para mí, de todos modos, el abogado es el que lo recibe, es el que va a contar. No les está echando mentiras, pero te vas a quitar un juicio. Entonces, hay que abusar a veces un poquito de decirle, bueno, oiga, esto, para el trabajador no los quiere, bueno, el abogado se los vamos a dar al abogado y él se va a hacer cargo. No me importa, se los doy. Bueno, aquí, hablábamos que la Junta puede admitir en ese momento desechar las pruebas o a su vez sacarlo en un interlocutorio. Ojo, aquí, objeciones de pruebas. Yo les recomiendo de que cuando se trate un juicio donde la parte demandada ofrezca muchos documentos, mejor soliciten un término para hacer las objeciones. ¿Por qué? Porque cuando son documentos que puedas objetar en cuanto a las firmas que le puedan achacar a tu cliente, muchas veces se las avientan o no son. Entonces, para que tengas un perfeccionamiento bien realizado de esa objeción, para que puedas ofrecer primero una ratificación de contenido en firma de la persona y, en caso de que negara, ofrecer anexada una prueba pericial, caligráfica o grafoscópica, para que puedas determinar si viene del puño de letra de la persona o no. Entonces, para que tengan un poco más de tiempo y puedan hacer una objeción correcta de los documentos, solicitan un término para que puedan hacerlo. Medios de perfeccionamiento. Esto pasa muy seguido de que los abogados piensan que por ofrecer un documento en original va a tener valor probatorio pleno, y la realidad es que no. Si tú no le haces un medio de perfeccionamiento a un documento, no puedes acreditarle a la Junta de Conciliación y Arbitraje que ese documento tenga el valor que tú le quieres dar. Caso en concreto, cuando una empresa opta por su excepción negarle la relación de trabajo al trabajador, pero por algo le entregaron al trabajador una carta de recomendación y no se acordaban, y viene membretada y viene firmada por el gerente, y con ese documento el abogado del trabajador tiene todas las de ganar para ganar el juicio con ese documento, siempre y cuando haga el ofrecimiento bien. ¿Cómo? Que lo relacione con los hechos de la demanda y a su vez que haga los medios de perfeccionamiento. Número 1, que haga la ratificación del contenido y firma de la persona que firma el documento, y a su vez volvemos a las pruebas periciales. Con una prueba pericial puedes ganar el juicio de ambos lados. Aquí la ventaja de ser abogado del trabajador es de que la parte trabajadora no tiene ningún costo ese desahogo, se los proporciona el Instituto de Licencia de Ciencias Forenses, pero tú como empresa tienes que pagar los honorarios de un perito particular para efecto de que haga tu dictamen de esa pericial. Si ambos peritos, si uno dice sí y otro dice no, les tienen que poner un tercero para que determine ahora sí que la realidad del documento. Hay muchos peritos, no hablando aquí en Jalisco, aquí la verdad los peritos particulares no se exponen
a decir que sí es la firma cuando no es, por evitarse una denuncia penal, por evitarse un problema para ellos. Pero en otros estados, tú como empresa le pagas al perito, tú le dices, Nick, póngale que sí o póngale que no, y es lo que hacen. Mientras les pagues, no, ni siquiera entran al estudio, no ven si es la firma o no. Entonces ahí cuando a la parte actora le está afectando, ponen un tercero interesado para ver la realidad si viene el puño y letra o no. Y el desahogo de pruebas, aquí es donde entramos en la laguna del tiempo o en el túnel del tiempo. Yo les digo, ¿por qué? Todos los juicios laborales ordinarios, ¿por qué se tardan tanto? Me preguntan los clientes, oye, pero ¿por qué tanto? En esencia, ustedes saben que desde que presentaron su demanda a la fecha de la primera audiencia ya pasaron 6 meses. Y si por algo en esos 6 meses el abogado no tuvo el tiempo de arrimársele al actuario y en lugar de que haya unas constancias de notificación, hay una constancia de que no encontró el domicilio o de que estaba cerrado, ahí ya le van a dar fecha a otros 6 meses y ya pasó 1 año y ni siquiera han empezado. Entonces, si por algo no hay algún arreglo y tienen que entrar a la litis, el desahogo de pruebas, de prueba a prueba, te puede llevar muchos meses de diferencia. Entonces, o años. Yo les recomiendo que si desde el momento que ustedes desahogan la primera audiencia inicial y no llegan a ningún arreglo, soliciten copia certificada. ¿Para qué? Para que promuevan un amparo por plazos y términos. Y lo pueden hacer dentro del mismo amparo, pueden decirle que todas las etapas procesales, o sea, la Junta ya no pudiera ponerte una fecha a donde vayan la gente, sino que tiene que cumplir con términos y plazos y puede solicitar en la demanda de garantías que sea hasta el laudo. Si no lo solicitas y nada más te dueles, un ejemplo, puedes presentar un amparo de que no te han acordado tu demanda o por la fecha lejana y no dijiste de lo demás, pues te van a poner la fecha, te la van a recorrer, pero van a decir ya cumplimos. Así es. Y vas a tener que volver a presentar otro amparo porque hay funcionarios públicos que lo hacen por darle, ahora sí que darle largas o quitarse ese procedimiento, o desde el momento que les llega a ellos como funcionarios públicos el requerimiento del informe justificado, ¿saben lo que hacen? Cumplen y dicen, no es cierto, ya cumplí, mira, aquí está, y te sobresuena el juicio de garantías. Antes de que te cuente. Eso es lo que pasa, Sí. en esencia. Entonces, como ya no tiene razón de ser tu demanda de amparo, ellos lo que hacen es quitarse un juicio menos para que no estén dando informes al juez de distrito. De admisión y desechamiento de pruebas, bueno, esto ya lo comentamos, que la Junta admitirá únicamente pruebas que versen con los hechos controvertidos de la audiencia y puede hacerlo ahora sí que en el momento o mediante una interlocutoria, y la admisión de pruebas concluirá, pues ya que todas las pruebas que fueron admitidas en ese juicio pueden aquí hablando de hechos supervinientes, la única vez o que se los permite la ley del trabajo, si ustedes ya desahogaron la audiencia de ofrecimiento de admisión de pruebas y por algo después, posterior a eso, tienen un documento o información que puedan presentar y que les pueda servir en el juicio, lo pueden hacer así. Hay un artículo en específico que habla de las pruebas supervinientes y pueden ofrecerlo a la Junta y tiene toda la obligación de acordarlo y en su momento determinar si te la admite o no. De los medios de perfeccionamiento, como hablábamos, depende mucho los documentos que ofrezcan. Hablando aquí pues de documentos públicos o privados,
pues, o sea, todos lo tienen que presentar original. Cuando ustedes no tengan un documento original y sea derivado de alguna dependencia pública o algo, su medio de perfeccionamiento es pedir pues, un cotejo en compulsa o una documental de informes a esa dependencia para efecto de que acrediten que ese documento sí tiene su veracidad y que es original. El cotejo puede ser, ahora sí que en el domicilio de alguna empresa pueden trasladarse el actuario para cotejar documentos o a su vez pedirle a terceras personas, aunque no sean parte del juicio, si ellos conservan algún documento tienen obligación de darles. De las ratificaciones de contenido y firma, estos documentos hablan de, puede ser una carta de trabajo, una renuncia, alguna promoción, alguna carta donde la demandada esté aceptando que le debe bonos, comisiones. Son documentos que su primer perfeccionamiento es el de contenido y firma, y todos los que quieran ustedes acreditar o que lo vean esencial que tengan que acreditar que venga del puño y letra de alguien, tienen que hacer la pericia. Eso es mucho para cuando las empresas determinen negar la relación de trabajo. Es una excepción segura, pero a su vez muy complicada. Ejemplo, si tú cuando asesoras a una empresa te dice que era un trabajador, no sé, el que trapeaba, no estaba en el seguro social, su paga era en efectivo, no tiene credencial, no tiene nada que acreditar que trabajó con la empresa. Tú puedes utilizar esa excepción diciendo, negarle la relación de trabajo en la Junta de Conciliación y Arbitraje, decir, ni lo conozco, y el trabajador se va a quedar con la carga probatoria de ese juicio. Si él, por algo, le dieron una carta de recomendación y el abogado sí acredita que esa persona sí labora en la empresa, es con esa carta acredita su relación de trabajo y por lo tanto hacen la condena a la empresa. Cuando se trata de informes o exhortos a través de requerimiento de las juntas, esto habla de que cuando ya sea dependencia pública o otra empresa que sean ajenos al juicio, tengan información que les sirva en el juicio, ustedes pueden solicitar informes que les requieran ya sea dependencia pública o a tal empresa, para efecto de que mediante una carta le mande la información a la Junta. El desahogo de pruebas. Bueno, aquí como decíamos, la Ley Federal del Trabajo habla de que dentro de los 10 días siguientes a la audiencia de presentación de los desahogo de pruebas tendrán. Esto pues nunca pasa. Si quieren que pase esto, presenten un amparo y les va a su servidor. Ya me ha tocado ir a una audiencia en sábado a las 7 de la mañana y yo les digo a los funcionarios, digo, licenciado, para mí mejor, o sea, el que se tiene que levantar también es usted, o sea, a mí atiéndame, y aunque me habilite días y horas inhábiles, para mí es mejor. ¿Por qué? Porque desgraciadamente las cargas del trabajo de ellos están en exceso y no tienen otra forma como ahora sí que justificarle al juez de distrito que están cumpliendo con el amparo, sino habilitar días y horas inhábiles para efecto del desahogo de las pruebas. Y a veces es mejor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todas las audiencias de las pruebas que admitieron, a veces en una semana ya desahogaste todo el juicio. Entonces, a fin de cuentas, si eres abogado del trabajador, ya no puedes hacer tan largo como te explicaba al principio. Tu negocio se va a determinar a 1 año de salarios caídos y es lo más que vas a poder generar tú en ese juicio. Ojo, por eso muchos abogados empezaron a demandar horas extras detalladas día por día, porque a veces les convenía más que les condenaran las horas extras que les pagaran una indemnización. O empezaban uno que
que le toca estar del otro lado de la empresa, ves bonos o de que se lo sacan de la manga. Se empiezan, bono de puntualidad, bono por no sé qué, bono porque era viernes, bono por así, pero te sacan bonos para sacar cuantía más alta y cuando te llegan con una propuesta le suman todo eso y le dices, sí, oiga, pero ¿y todos estos bonos qué? No, pues es que se los daban al trabajador, si no tienes cómo acreditarlo es muy difícil que llegues a una regla. Bueno, aquí en el desahogo de las pruebas señalan que hay distintas fechas para su desahogo. Por lo regular siempre ponen siempre las confesionales juntas y ya una vez desahogando las confesionales empiezan a señalar las fechas posteriores, que se supone que no deben de exceder un periodo de 30 días, pero sabemos que en la realidad no pasa. Aquí hablando del lado del patrón, los patrones tienen todavía, y estando ahora sí que en el 2019, tienen todavía los errores de no conservar los documentos que ellos, la ley les exige tener. Es decir, su servidor, una parte de que llevamos en la oficina es el blindaje de empresas. ¿Qué es lo que hacemos? Les hacemos una auditoría en materia laboral a la empresa, viendo todos los documentos de pe a pa, y les damos ahora sí que un dictamen de esa revisión que le hiciste de documentos, en la cual, un ejemplo, si la nómina no está bien elaborada o tiene un vicio, lo que hacemos es en el dictamen poner la nómina tal cual, o sea, tomamos fotografías de los documentos y le decimos qué es lo que le falta, qué carece y por qué. Entonces, lo que hacemos es, si tienen área de recursos humanos, decirles lo que tienen obligación, porque lo que muchos piensan, o la mayoría de los empresarios piensan, es que la ley federal del trabajo está a favor de los trabajadores, y no es cierto. La verdad es de que ellos tienen, ahora sí que hay un hueco jurídico entre lo que es la ley federal del trabajo y lo que realmente ellos pueden hacer. Yo siempre les comento, ustedes, así como tienen derechos, tienen obligaciones, pero otra cosa es que no saben ejercitar ese derecho. Tú puedes correr a un trabajador justificado, cosas que no lo hacen. La verdad es bien raro que las empresas puedan hacer ahora sí que un despido justificado, porque no lo saben hacer. No lo saben hacer. Sí. Como aquí esta cosa que se apaga. Sí. Por eso. ¿Le va a volar esta cosa? Bueno, como batería. Sí. Antes de que se nos apague. Bueno, dentro de los documentos que un patrón debe tener, lo principal es los contratos individuales de trabajo. Tiene que tener obligación de tener un contrato colectivo, que esto es muy raro que lo tengan. Los contratos pueden ser de diferentes maneras. Ya ahorita tú puedes, ahora sí que darle la asesoría a las empresas según la necesidad que ellos tengan. Un ejemplo, si se trata de una constructora y tienen una obra determinada y su nómina es de 20 personas y por esa obra se va a hacer de 200, es mejor que les hagan un contrato de trabajo por obra determinada, para efecto de que ustedes puedan justificar que nada más los van a contratar por la necesidad de esa obra o de esa licitación que hayan ganado, para efecto de que al rato no se le venga el mar de demandas, por decir que se acabó la obra y se acabó el trabajo y ya es un despido, ¿no? Recibos de nóminas o recibos de pagos. Cuando son negocios pequeños, no lo hacen. Muchos todavía están a la antigüita de hacerlo, pagarles en efectivo, pero esto les crea
ahora sí que un perjuicio. ¿Por qué? Porque si llegan a tener un conflicto entre un trabajador y ellos, si el abogado del trabajador sabe que no hay estos recibos, le va a aumentar el salario a como tiene una idea. Y hay veces que no pueden usar esa excepción que les comentaba de negarle la relación de trabajo, porque hay documentos cómo acreditarla, pero lo único que pueden hacer para tratar de revertir esa carga de la prueba es decir pues que sí ganaba eso, no, aunque no lo ganara, ¿sí? Controles de asistencia, cosa muy importante, que ya no lo hacen. Ya ahorita, antes usaban y guardaban y se llenaban de papeles de tener los controles de tarjeta de checado. Y ahorita no, ya ahorita hay programas que hacen el control de asistencia mediante huella digital. Y es válido. ¿Por qué? Porque los medios electrónicos ya forman parte de la litis en el derecho laboral. Entonces ya pueden comprobar las asistencias mediante esos medios. Y se evitan, ahora sí que, las cuestiones de las horas extras. Aquí, hablando de comprobación de pago, participaciones de parto, utilidades, muchas empresas, hablando de pequeñas, las grandes sí lo utilizan, pero cuando son negocios pequeños, esto no lo hacen, que lo deben de tener, esto de vacaciones, aguinaldo y premios vacacionales y aportaciones al Seguro Social. Les va a pasar muchas veces que los clientes que les puedan llegar a pedir una asesoría carezcan de todo esto. Entonces, a ustedes tienen que estructurar la forma de cómo darle cubrirle esa necesidad al cliente, pero que tampoco los perjudique. Es decir, muchos lo que hacen es, a los que ya tienen más tiempo, a los de más confianza, sí gastar y pagar las aportaciones al Seguro Social, pero lo hacen con el mínimo. Entonces, ahí cuando ustedes tengan que determinar eso, pues valoren si les conviene más que sigan haciendo, pues ahora sí que las evasiones, pero ya en una contingencia, pues sí les puede perjudicar bastante. Alegatos y cierre de instrucción. Aquí habla de que una vez desahogado todas las pruebas que fueron admitidas en el juicio laboral, se levanta una certificación donde el secretario de la Junta, donde lleven su juicio, señalará que ya no hay pruebas pendientes por desahogar y se abrirá la etapa de alegatos. Es muy raro, los abogados no lo hacen, porque los funcionarios públicos al momento de estudiar un asunto, ni siquiera lo ven. Hay abogados y a lo mejor les ha tocado que en la etapa de réplica los abogados hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y siguen hablando, y cuando ellos están estudiando el asunto ni lo ven, o sea, no lo ven, o sea, y a veces le digo, licenciado, ¿para qué habla tanto? Tomo ni le van a hacer caso, porque les dan como órdenes específicas de lo que haga el funcionario en una réplica. Entonces, aquí hablamos de que una vez certificado de que ya no existen pruebas pendientes por desahogar, se declarará cerrada la instrucción y entrarán al estudio del asunto del proyecto de laudo, que la ley del trabajo habla de que debe ser a los 10 días siguientes. Esto tampoco pasa en la práctica normal. Entonces, si quieren que tengan un juicio pronto y expedito, denle la Junta de Amparos para que le saquen sus cosas rápido. Si no, no lo van a hacer. El contenido del laudo. Aquí volvemos a los mismos vicios que ya tiene la Junta de Conciliación y Arbitraje. Se supone que la ley habla de que cuando entren al estudio del asunto, ellos que determinan las cargas probatorias, primero determinan qué acción ejercita el trabajador, si fue demanda por despido injustificado o fue una demanda por reinstalación, ¿sí? Y ahí determinan, y ya empiezan ahora sí que a contrapuntear lo que contestó la demandada y las pruebas que fueron aportando, para ver si acreditan la excepción de la empresa o no. Aquí, bueno, hacen un resumen
hacen aquí un extracto desde cuándo se inició la demanda, cuándo fue la audiencia inicial, lo que pasó, lo que contestó la demandada, si hubo un ofrecimiento de trabajo o no, para determinar si es de buena fe o de mala fe, y le ponen ahora sí que los criterios o le ponen las jurisprudencias para determinar cómo lo tomaron, si de mala o buena fe. Aquí hablando del caso de la reconvención, esto no sé si en algún juicio que tengan ustedes ahorita en la actualidad les haya pasado. Esto, en palabras normales, no jurídicas, no siendo tan técnicos, habla de que la empresa puede demandarle al trabajador en la contestación que le regrese dinero. Y hay abogados que, como nada más saben llevar el juicio ahora sí que a lo automático, hay abogados que nada más saben ratificar, ofrecer pruebas y para de contar. Si pasa algo raro o otra cosa, no saben cómo se come eso. Tienen que pedir un asesoramiento de otra persona que sepa cómo hacer estas cosas. Pero es otra de las cosas que pueden hacer los abogados de empresas, como servidor, que puedes reconvenir en la misma contestación de demanda al trabajador a que te regrese un dinero en específico y no le estás violentando derechos. Señalar los hechos controvertidos, un extracto de lo que pasó, hablando para determinar cómo es el inicio de su estudio, quién tuvo la carga de la prueba en ese juicio, una relación de las pruebas admitidas y deshogadas, su precisión, controversia, señalamiento de los hechos que deberán derivar, pues ahora sí que de lo desahogado, ¿no? Y aquí motivan o tienen que transcribir los artículos o los criterios jurisprudenciales con los cuales están llegando a esa determinación, ¿sí? Después de todo el extracto que hacen, tienen que fundarla para que tenga valor ese laudo. Se supone, por la Ley Federal del Trabajo, habla de que tiene que haber una cita de discusión y votación del laudo. El presidente de la Junta citará al representante obrero y patronal para efecto de determinar si elevan ese laudo o no. Es decir, para determinar si esa sentencia les parece correcta o no, si el estudio que está haciendo el proyectista o a su vez el presidente auxiliar que saque el asunto, sí está haciendo las cosas correctamente. Pero también esto en la práctica no pasa. ¿Qué es lo que hacen? Dejarle el altero de expedientes para cuando llegan los representantes obreros y a puro firmar. Yo le echo carrilla al licenciado Luis Carlos, que ahorita a continuación nos apoyará con la ponencia. Él ahorita está de representante obrero, adscrito en la Junta del Lago de Moreno. Yo le digo, ni vas, digo, nomás vas a firmar. O los funcionarios, como tienen que venir a presentar oficios a Ciudad Judicial, pues le habla el secretario, oiga, Link, ¿dónde lo veo para recabar las firmas? Entonces, son cuestiones que en la práctica no pasan, pero la Ley Federal del Trabajo sí habla que tienen que hacer esta citación. Bueno, aquí les comentaba, creo que todavía tenemos unos minutitos. Yo aquí me gustaría, si tienen alguna duda de algún caso en específico que yo les pueda ahora sí que apoyar, con gusto se las resuelvo. Pues ahora sí que quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración que tengan. Pues no sé, si tienen alguna pregunta de algún caso que tengan duda o algún caso en específico, con gusto se los podemos resolver sin ningún problema. Hay un asunto, a mí se acercan conmigo a los clientes, pero ya el asunto ya está con laudo y toda la cosa. El detalle aquí en la ejecución del laudo no se ha podido realizar porque la empresa tenía el único bien que se le podía embargar, que no tiene fondos económicos disponibles,
lo fideicomisó después de que salió el laudo. ¿Eso entraría como un fraude? No. Mira, ¿a qué se dedica la empresa? Es una destilera. Una destilera. Yo lo que te recomendaría, número uno, debe tener otros bienes afuera. A nombre de otras personas. No sé cuánto sea la cantidad de tu asunto, pero yo te recomendaría que votes una búsqueda en Secretaría de Movilidad, por si tienen vehículos, les puedas embargar los vehículos, o a su vez, por ser una destilera, a lo mejor hay veces que tienen predios o terrenos que tienen que registrar por cuestiones fiscales o por haz una búsqueda en registro público de la propiedad con el nombre de la denominación. Haz una búsqueda para efecto de que si te sale un lote puedas tener la oportunidad de que si ya está autorizada la planilla, yo siempre cuando ya está un asunto en laudo, lo primero que hacemos es, nosotros ya tenemos ahora sí que la estructura ya muy bien hecha, tenemos contactos en los bancos. Yo primero me voy a los bancos, que se supone que no deben de hacerlo, pero viven en México mágico. Sí, claro. Yo sí tengo ya sea una sentencia hablando de un juicio laboral o de un juicio mercantil, lo primero que yo hago es darle una lista al funcionario, hazme estas búsquedas. Si les aparece que tienen cuentas bancarias, no te desgastes la vida. Yo les digo, ve, requiere la empresa, pero no les digas nada, ¿sí? Vete al dinero, embarga la cuenta bancaria. ¿Qué es lo que va a hacer la Junta? Te va a dar un oficio para que lo presentes en el jurídico del banco. Lo que hace el banco es, por ejemplo, si tu sentencia es de 500,000 pesos y tienen los fondos, se los retiran, hacen un cheque de caja a nombre del trabajador y lo mandan a la Junta. Eso sí lo pueden disponer de inmediato, ¿sí? Y el embargar cosas, que muchos no lo saben o no piensan eso, es de que embargar tilichas te va a costar dónde guardarlos. Sí, no, claro. Les va a costar hacer el remate de los mismos para que ya que te los adjudiques puedas venderlos y en la práctica normal pues decirle a tu cliente, a ver, ahí te va, o hay que vender las cosas para que puedas cobrar tus honorarios. Entonces yo sí te recomendaría hacer primero esas dos búsquedas, ya sea en movilidad o en registro público, y si no ahorita te regalo una tarjeta y si te podemos hacer una búsqueda en banco y te sale la cuenta bancaria. Y si en caso de, por ejemplo, la empresa ya estuviera suspendida de labor, o sea, en este momento, a los socios, ese tema de inquietud, a los socios como tal que la instituyen al administrador único, ¿le puedo requerir de manera personal o tiene que ser No, mira, o embargarle? Para ser más específicos, cuando tú tienes una sentencia mediante la condena viene en una denominación o una persona moral, no puedes requerir a las personas físicas. Si la persona moral desaparezca, no tienes cómo cobrar. Sí, porque en el... Te digo porque me ha tocado inicialmente ver... sí demandaron a las personas físicas, pero en su momento la Junta les negó, o sea, en ese sentido no se admitió. Yo no tomé el asunto, es un asunto ya viejo, como todos, así son... Pues te toca cobrarle las heridas. Entonces me toca investigar cómo... Mira, hay asuntos que son incobrables, y así que no puedes cobrarlos. Me han cómo- hablado amigos míos de la facultad, oye, hay este asunto, ayúdanos. Tú ven, y yo la verdad soy muy frío o muy práctico. Mira, no te hagas chaquetas mentales, no vas a cobrar. Oye, pero que el laudo es de 15 millones. Pues así sea de 50, compadre, no los puedes cobrar. ¿Por qué? Porque para eso pasa. Mira, cuando tú haces una demanda bien estipulada y demandas físicamente a las personas, sí las puedes requerir. Tiene que ver mucho la defensa que hagan los demandados. ¿Por qué? Porque a lo mejor pueden absolver a una persona moral pero condenar a la física. Entonces, es bueno primero pues, hacer una buena demanda para que ya cuando pase el transcurso de todas las partes del juicio y llegues a laudo, pues tengas cómo cobrarlo. Porque muchos abogados
ahí se atoran. Sí, pues digo, el asunto es de 2011. Hay muchos abogados que, pues sí, ya tienen una sentencia favorable, pero a ver, cóbrala. En materia de ley mercantil, ya tienen la posibilidad de ejecutar ese tema de los bancos sin necesidad de previo requerimiento. Conforme al 1168 y 1174 del Código de Comercio lo puedes aplicar. Hay un criterio de la Corte, si no me recuerdo, de la 10ª época, donde te establece, cuando hacen la reforma a esos dos artículos, hay un vacío legal, ¿sí?, donde ese criterio de la Corte establece que pueden ser ejecutables cualquier medida precautoria que establece el Federal de Procedimientos Civiles. Habría que ver si en materia laboral, por excepción o dedicando contrarios dentro de ese criterio, lo puedes erradicar para efectos de que si lo llames a juicio. Hay unos abogados que, llegando ya a la hora del laudo, ya que presentan su planilla, la Junta, ahora sí que para ser más prácticos y tener los datos concretos para mandarle el oficio al banco, sí te decían, no, a ver, dame los datos del banco, pero pues es bien difícil tenerlos. Muchos abogados lo que están haciendo es solicitar que la Junta lo haga, es girar un exhorto a la Comisión Nacional Bancaria, o a su vez, ahora sí que a la hora de la ejecución, hacer esa mención de que se gira un oficio para determinar de que si tal persona moral tuviera una cuenta, le proporcione los datos y ahora sí, ya a su vez, lo puedas embargar. Que son partes, así como dice, pero acá en la Junta, en la práctica, tienes que tener los datos para que puedas En embargar. Jalisco tiene 68 instituciones de crédito, incluyendo las financieras. Imagínate. Entonces, para mí es más fácil embargarle una cuenta bancaria, Sí, claro. que no voy a estar batallando y se te van a arrimar de, oye, Nick, ¿por qué? Porque a lo mejor en esa cuenta bancaria tienen que pagar las nóminas, tienen que pagar proveedores y no pueden hacer ningún movimiento hasta que se las destrabes. Entonces, ¿cuál es la forma más correcta? ¿Quieres que te la destrabe? Vamos a la Junta, me desisto con tanto, giran el oficio y se las destrabas. Hablando de embargos, comentabas por ejemplo con el ayuntamiento, que cada administración es muy común que se venga la ola de las demandas. Un trabajador se le ocurre y pide el embargo de la cuenta bancaria del ayuntamiento. ¿Es factible el embargo de la cuenta por lo mismo que comentas que de ahí se tienen que pagar los servicios públicos? Sí pueden embargar la cuenta, pero como viene un monto determinado, nada más se embargan el monto. Pregúntale, Champán. Y cuidan lo demás, o sea, lo demás lo pueden disponer. Le hacen la retención de ese dinero y lo demás sí lo puede disponer. Y si por ejemplo, exagerando, lo que le deban, no sé, 20 millones, o ponerlo así exagerado, y en la cuenta entran 10, Le mandan los 10, Le mandan los 10. le mandan los 10, tú lo agarras ¿se como paralizan abono los a... servicios del ayuntamiento como tal? No sé. Ese ya no es problema tuyo. Porque yo he checado que hay criterios encontrados pues en ese aspecto, por eso me llama la atención. Sí pueden hacerlo, en esencia. Puedes embargarla y mientras tenga los fondos, es obligación de mandártelos a la Junta, bueno, en su caso hablando de un ayuntamiento, al Tribunal de Escolación de Arbitraje, y lo puedes agarrar en el momento. Ir al banco con tu cliente, cobrarlo y decirle, lo estamos agarrando en abono a. Claro, es como pago. Exactamente. Exactamente. Dígame. En una empresa hace como un año estaba por cerrar la empresa. Liquidó a la mayoría de los empleados excepto uno porque se accidentó. No se accidentó en la empresa, le dieron incapacidad por enfermedad general y le acaban de dar la resolución de pensión por invalidez temporal. Se la dieron por un año. Pero entonces ahora la empresa tiene la duda liquidarlo, quitarlo nada más. Finalmente la empresa va a cerrar. Pues mira, ahí yo le recomendaría hacerle un finiquito a la persona porque el tema ya de la incapacidad lo ve el Seguro Social. Sí. Entonces ellos mientras estén pagando sus cuotas no pasa absolutamente nada. Pero ahí yo sí te recomendaría que si vas a hacer un finiquito o hacerle un convenio para que se vea un poquito más formal, ratifícatelo ante la Junta para que tengas el soporte de la ratificación y a la hora que quiera demandar por algo que te lo cuchilleen ahí, tengas como excepcionarte y decirte, espérame, ¿no? O sea, la relación ya no existe, se rompió
a raíz de este finiquito y lo puedas hacer sin problema. Yo tengo otro caso de una empresa sin fines de lucro, pero a su plantilla nunca le ha elaborado contratos y tienen más de 25 años, 20 o 15. Pues el problema es cuando tienen los juicios, es cuando te ponen a ti como abogado para ir chayotes, porque yo les digo, pues yo soy abogado, pero no soy mago. Es cierto. No puedes defender lo indefendible. Entonces, aquí lo que les tienes que crear es la necesidad de que tengan las cosas, porque ya teniéndolas es muy, llevas una defensa muy tranquila y puedes ahora sí que tomar tú la determinación de arreglarte o no, o de llevar a un juicio hasta las últimas consecuencias. Digo, que hablando de un juicio, pues aquí es la primera etapa, porque si sale un laudo y alguna de las partes no está conforme, pues te vas al amparo y ya sigues en otras instancias. Pero sí es crearles la necesidad de que tengan las cosas al día y estarlos actualizando. Porque, mira, yo les digo, o me ha tocado, no sé si sea ese caso, de que muchas veces cuando estás dando la asesoría o les estás requiriendo documentos, se meten los contadores, o los contadores son muy metiches y quieren ir a hacer quieren hacer procedimientos ante la Junta. Yo les digo, a los contadores pónganlos a hacer números, pero lo jurídico no lo saben. Entonces, me ha tocado asuntos de que porque se le ocurrió al contador, por querer quedar bien con el patrón, han hecho avisos de rescisión ante la Junta. Realizar un aviso de rescisión mal hecho es de que le estés dando un cheque en blanco al trabajador, decir, toma, cóbrame lo que quieras. Entonces, para hacer una rescisión, tiene que tener muy bien fundamentada y otra, ojo, ya ahorita tiene que tener la empresa un reglamento interior de trabajo presentado ante la Junta para que pueda hacer estas cosas, si no, no le dan validez. Entonces, no puedes hacer algo si te falta lo otro. ¿Cómo vas a sancionar a tus trabajadores si no tienes el reglamento bien registrado? Entonces, si tienes tu reglamento registrado, con la mano en la cintura empiezas a sancionarlos. Que te regreso porque llegaste tarde, te voy a descontar por esto. Pero no tienen esa parte, ahora sí que legal, carecen de ella. Entonces, eso es lo que tú les tienes que hacer. La necesidad de crearles pues una estructura jurídica para que tú no estés batallando después. Eso es en esencia. O muchos de los abogados o de las empresas que lo han visto, las hacen firmar desde antes, renuncias en blanco y está mal, pero es parte de lo que se está suscitando ahorita. ¿Por qué? Porque desgraciadamente yo les digo, mira, si lo haces firmar no es porque te tengas ganas de fregarte al trabajador, es para tener una protección, ¿sí? Que en dado de una contingencia la puedes usar a tu conveniencia. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú como empresa traes todas las ganas de arreglarte, pero un arreglo sano. Pero qué tal que agarra un abogado particular, esos famosísimos que hay en la Junta de Conciliación y Arbitraje, que te piden las perlas de la Virgen un pedacito de cielo y todavía que les dan las gracias. Entonces es muy difícil. Entonces yo sí les digo a los clientes, si pueden hacer, háganlo, pero no lo hacen con el afán de perjudicar al trabajador, sino de tener la cosa nivelada. ¿Por qué? Porque a lo mejor iniciaron un juicio o un procedimiento sin que hubiera el despido. ¿Sí? Entonces, otro tip que les quiero dar ya por último, cuando tengan asuntos de trabajadores que tengan muchos años, demanden mejor la reinstalación como opción primera y ponerle ahora sí que la anotación a la demanda de que en caso de que la empresa no quiera reinstalar al trabajador, se van por la indemnización. Pero ¿por qué es bueno demandar la reinstalación? Porque ustedes pueden demandar los 20 días por año de cada año de trabajo y ahí sí los determinamos al salario diario, no como la prima de antigüedad que es al doble del salario mínimo y que realmente los trabajadores que pueden tener, no sé, 14 años,
piensan que les va a tocar un dineral porque tienen 14 años. Y la ley del trabajo habla de que tú como patrón, yo no tengo la obligación de pagarte a ti porque no tienes más de 15 años. Entonces, ahí es donde caen muchos en el error. Entonces, yo sí lo que hago es demando la reinstalación para demandar los 20 días por año y va a ser más que una indemnización. Y ya los pones, ahora sí que empiezas a negociar de diferente manera, porque ya les pides una cuantía más alta. Y no empiezan a inventarse como esos abogados que les digo que le ponen bono por ser viernes, porque soy el mejor trabajador y sacaban bonos de la nada. Entonces, sí hay formas de hacerlo, pero hacerlo, pues ahora sí que establecido y pues bien apegado a derecho, para que no tengan problemas después. ¿Por qué? Porque a la hora de que haya una violación procesal y tengan que acudir a un juicio de garantías, esos bonos que pueden exagerar o inventar, si tú no los acreditas, los quitan. Y hablando de esas prestaciones, esas sí tiene obligación la empresa de pagarlas. ¿Sí? Entonces, por mi parte, pues creo que sería todo. Si tienen alguna duda, con gusto, digo, aquí en el colegio tratamos de estar muy actualizados en los temas y tratar también de apoyarlos entre nosotros. Es algo que hemos hecho ahora sí que con los miembros del colegio, de que si alguien tiene algún asunto en particular y tiene alguna duda, yo siempre dejo las puertas abiertas de mi oficina para que apoyarlos en lo que yo pueda. ¿Por qué? Porque pues, también en su tiempo nosotros iniciamos en ceros en la materia. Es una materia que manejamos ahora sí que al derecho y al revés, pero no es, ya la dejamos mucho, ya no es algo que mantenga la oficina. Pero me tocó la fortuna de litigar en todas las, ahora sí que casi en todos los estados, desde Chiapas hasta Tijuana, y aunque, como se los comenté hace ratito, es la misma ley del trabajo, todos tienen sus modos distintos y todos tienen sus mañas. Entonces, pues, tienes que adaptarte a lo que hay y actualizarte. Y hay veces que los funcionarios no están actualizados o no tienen esa noción o esas ganas de estar actualizados. Si tú les promueves algo que no es algo usual, no saben cómo resolver. Entonces yo siempre les digo, actualícense y pónganlos a estudiar a fuerzas a los funcionarios. Es decir, o se oye mal, pero yo siempre les contesto, le digo, mire licenciado, usted resuelva conforme a derecho como usted quiera. Si yo no estoy conforme, pues voy al amparo, punto. Entonces, pues quedo a sus órdenes y cualquier duda. Gracias.